La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Silem, muchas gracias por venir aquí hoy. De verdad que qué gusto tenerte. Y déjame decirte que eres el primer invitado que se sale un poquito del contexto que hemos trabajado acá en el programa. Y me da gusto. Hay que innovar. Gracias, Andrea, te agradezco tus atenciones. La verdad, es un honor poder ser parte de estas cápsulas que realizas. Gracias a ti. Eres vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo. Sí. ¿Y cuáles son tus funciones a grandes rasgos? Mira, en la parte de ser vocero de la iglesia nos toca precisamente dar el posicionamiento oficial de la iglesia ante los medios de comunicación. Internamente, pues los posicionamientos de la iglesia se hacen a través de los ministros de la iglesia, y hacia el exterior se hace a través de los voceros. Entonces, la función de nosotros pues es a los medios de comunicación darle los posicionamientos de nuestra comunidad, de la iglesia, platicarles acerca de lo que venimos realizando. A veces hay personas, lamentablemente nos sucedió que en algún momento algunos medios de comunicación entrevistaban a algún miembro de la iglesia y decían que esa era la postura oficial de nuestra asociación religiosa, cosa que evidentemente dista mucho de que ello sea. Sí, se entrevista y ellos dan como miembros de la iglesia sus posicionamientos personales, pero no quiere decir que es el posicionamiento oficial de la asociación religiosa. Entonces, esa es la función de nosotros, hablar del posicionamiento oficial de nuestra comunidad, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y así, brevemente, ¿qué es la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Dónde nace? Un poco de historia. Sí. ¿Nos podrías compartir algo? Desde luego, con mucho gusto. Mira, la Iglesia se remonta a Jesucristo. Nosotros somos la restauración de la Iglesia que Jesucristo fundó hace más de 2000 años. En el año de 1926 fue restaurada aquí en México al apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, quien con él inicia la restauración de la iglesia. Sí. La iglesia hoy en la actualidad, esta restauración tiene su sede en Guadalajara, Jalisco. Hoy en la actualidad quien dirige la iglesia es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien es nuestro director internacional. Te quiero platicar que la iglesia, y me quiero enfocar más a la parte social para que ustedes lo sepan. La iglesia tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, como te lo comenté. Tenemos presencia en 56 países. Hoy somos más de 5 millones de fieles a nivel internacional, y en nuestro país se ubica ya la Iglesia de la Luz del Mundo como la segunda fuerza religiosa, según datos del INEGI, hablando de que tenemos más de 1.800.000 fieles. Esto es lo que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos presencia en nuestro país en todos los estados de la República. ¿Cuál es el impacto social de la Iglesia de la Luz del Mundo? O sea, si le pudieras meter números, estadísticas, cifras, ¿cuál es el impacto social que ustedes están teniendo actualmente? Te puedo hablar del impacto social en diversos rubros. Hablar de un tema social necesariamente lo tienes que manejar en diversos rubros. En el aspecto educativo hay un impacto social muy importante, porque aquí quiero destacarte esto: la predicación del apóstol de Jesucristo no se centra exclusivamente en una parte espiritual, también en la parte social que tú mencionas, en los diversos rubros en los cuales tiene influencia su predicación. Te pongo el ejemplo de la parte de educación. Él impulsa a los niños, a los jóvenes, para que sean personas que tengan una profesión. De hecho, si tú pudieras realizar una entrevista entrevistar a diversos miembros de nuestra comunidad, te puedes dar cuenta que la mayoría de los miembros de nuestra comunidad o tienen una profesión o tienen un oficio. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado a que seamos personas de bien para la sociedad. No puedes tú pensar en que una sociedad pueda desarrollarse aún en su economía, pueda desarrollarse disminuyendo sus índices de criminalidad y de delincuencia, y pueda desarrollarse disminuyendo también los índices de drogadicción o adicciones,
si no tienes a una comunidad que esté trabajando, que esté activa. La ociosidad es la maestra, es la madre de todos los vicios. Y lo que el apóstol de Jesucristo ha hecho es inculcar desde los niños y los jóvenes el que tengan que estudiar y que sean hombres productivos. Hay un principio que a mí me gusta recordarlo mucho porque en eso puede centrar una gran parte de lo que significa la vida de un miembro de la iglesia. Un miembro de la iglesia tiene que ser un buen cristiano para Dios y un buen ciudadano para el mundo. Si tú sigues la doctrina cristiana, te lleva a ser en consecuencia un buen ciudadano. Entonces, en el aspecto social va ligada la predicación del apóstol de Jesucristo con el aspecto social. Entonces, en el aspecto educativo, adicionalmente de la motivación que él da, porque no solamente se trata de motivar, también hay que claro, dar los elementos necesarios para que las cosas se realicen. Él ha establecido primarias, secundarias, preparatorias, universidades, para que los mismos miembros de la comunidad y quienes no pertenecen a nuestra comunidad religiosa también puedan accesar. También tiene asociaciones civiles a través de las cuales les da becas a los jóvenes, no necesariamente que profesen nuestra religión, también a gente que no profesa nuestra religión se les dan las becas para que puedan realizar sus estudios. Solamente que se les pide pues que aprovechen la beca, que tengan unas buenas calificaciones, claro, que concluyan sus estudios y obviamente que sean personas productivas para la sociedad. Los que quieren aprender un oficio, fíjate que, por ejemplo, en el caso de la zona norte de nuestro país, en algún momento, pues lo natural es que la gente, sea de México o de otros países que llegan a la frontera de nuestro país, es con el deseo de emigrar a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, ahí el apóstol de Jesucristo estableció que como ya son gente adulta, quizás no iban a poder estudiar ya por su edad una profesión, pero sí estableció talleres para que pudieran aprender algún oficio, desde mecánica, carpintería, electricidad, otro tipo de talleres para las mujeres, y posteriormente aquellos que pensaban irse, aprendieron su oficio y muchos de ellos hoy en la actualidad son pequeños empresarios porque ya tienen algún oficio en el que se están desarrollando. Sí. Entonces, se busca que nuestra comunidad sea personas activas económicamente también, y esto repercute en el bienestar de ellos y también, pues evidentemente, en la economía de nuestro país. Exacto. Algo que me parece súper interesante, lo que platicábamos sobre esta parte de la reinserción social. ¿Qué tanta presencia hay de la Luz del Mundo en los centros penitenciarios del país? ¿Y exactamente qué se está haciendo? Mira, sí te voy a comentar ese punto, pero lo quiero tomar desde el origen estadístico. Estadísticamente hablando, del 100% de las personas que llegan a poblar un centro de readaptación social, o los cerezos como se les conoce, el 60-62% son personas jóvenes, entre los 18 y 30 años de edad. Es decir, que tu índice de criminalidad entre menos edad tienes es mayor. La población de ahí es 60% joven. ¿Qué sucede en estos casos? La iglesia trabaja no solamente correctivamente, porque sí, se busca que dentro de los centros de readaptación social se va a predicar, se tienen inclusive horarios para realizar oraciones, para realizar cultos. Hay personas que dentro del centro de readaptación social escuchan de nuestra iglesia y deciden ser parte de la misma, ya una vez que han delinquido. Entonces, esa es la parte correctiva, pero la parte preventiva es, si tus índices de criminalidad se centran mucho, en un alto porcentaje en los jóvenes, pues trabaja con ellos de manera preventiva. No esperes a que esos jóvenes se conviertan en delincuentes. Creo que ahí está una gran clave del éxito que tiene el apóstol de Jesucristo en su predicación y la cercanía que él tiene con los jóvenes y con los niños. En el mes de agosto se realizó una caminata o una manifestación de jóvenes de nuestra comunidad en la Glorieta de la Minerva en Guadalajara, Jalisco, donde se reunieron casi 120,000 jóvenes. La Glorieta de la Minerva y 15 cuadras en ambos sentidos, eran 8 carriles prácticamente. Lo que nos permitió dar a conocer a través de esta manifestación que realizaron los jóvenes es que el ser joven no debe de ser un sinónimo de llevar una vida desordenada o caer en los excesos y el libertinaje.
Ser joven y ser religioso tampoco significa llevar una vida aburrida. Puedes ser joven, puedes ser religioso y puedes tener las libertades para disfrutar de tu vida sin caer en esos excesos. Las colonias que son de la iglesia, donde digamos el 80-90% de los habitantes que viven en una colonia de nuestra comunidad, ahí te puedes dar cuenta estadísticamente que los índices de criminalidad son tasa cero. Y si hubiera alguna situación de alguna incidencia delictiva, no es por la gente que vive ahí, sino es gente externa que llega a delinquir a esos lugares. Okay. Esto te permite darte cuenta de que de manera preventiva funciona este sistema. Claro. ¿Cuál es la postura de la Luz del Mundo frente al aborto? Es una pregunta importante porque se percibe a veces las posturas muy radicales de cada una de las iglesias. Primero te quiero decir algo. No compartimos ni no profesamos, en la iglesia no se practica el aborto como tal, no es parte de la predicación, pero hay leyes que lo permiten y la iglesia es muy respetuosa de las leyes. Okay. Es decir, el aborto, la ley que permite el aborto es una ley que amplía libertades, ¿sí?, y hará uso de ella quien así lo desee. ¿Qué hacemos al interior de nuestra comunidad? Nosotros platicamos con las personas que forman parte de nuestra comunidad y les decimos, miren, se aprobó esta ley. De acuerdo a la doctrina cristiana, nosotros amamos la vida por estas razones y comenzamos a explicarles doctrinalmente el por qué se ama la vida. Nosotros no tenemos necesidad de hacer uso de ese tipo de leyes y fortalecemos los principios y valores doctrinales hacia el interior de nuestra comunidad. Y hacia el exterior se respeta a quienes así lo desean practicar. Nosotros respetamos las leyes, quienes deseen hacer uso de ellos, aún dentro de nuestra comunidad. Si alguien de nuestra iglesia, alguna mujer, por alguna razón deseara hacer uso de esa ley, es una decisión de ella. Hay algo que se ha respetado, que el mismo Dios respetó desde los orígenes de la humanidad, es el libre albedrío. Y en nuestra comunidad se respeta el libre albedrío de las personas. Si se te concientiza, se te dice, esto es lo bueno, esto es lo malo, y en ti está decidir si lo quieres hacer o no lo quieres practicar. Entonces nuestra postura es, no lo practicamos, pero respetamos quienes así deseen hacer uso de ello. ¿Y cuál es la postura de la iglesia frente a la diversidad sexual y al matrimonio igualitario? Es una postura muy similar a la que te acabo de platicar ahorita. Nosotros creemos doctrinalmente en el matrimonio cristiano, que debe de ser entre un hombre y una mujer. No practicamos nosotros el matrimonio de personas entre personas del mismo sexo. Corresponde al Estado normar, regir cuál es el matrimonio civil y en las condiciones en las que el Estado lo debe de normar, y ellos han permitido a través de esta ley que se puedan casar personas del mismo sexo. Pero internamente, doctrinalmente, en nuestra iglesia tenemos, el Estado no puede intervenir en la vida interna de las iglesias. En consecuencia, internamente nosotros fortalecemos los principios de nuestra comunidad para decirles cómo es el matrimonio que Cristo ha establecido, que la doctrina cristiana establece. Y para quienes lo practican, solamente tenemos respeto para ellos. Es el respeto, tampoco nosotros nos ponemos a condenar ni a juzgar, no es esa la función de nosotros. Y ya para cerrar la entrevista, en una sola oración, ¿qué crees tú que podría ser o cuál es la aspiración de la iglesia si pudieran incidir directamente en una política pública o en una ley o en algo que involucre la vida institucional del Estado? ¿Qué harían? Te digo lo que hacemos. Porque se están haciendo cosas. Mira, nosotros estamos enseñados, la doctrina del apóstol de Jesucristo nos ha enseñado que debemos respetar a las autoridades que están puestas, porque finalmente el que permite que una persona llegue a gobernar un municipio, un estado o un país es Dios, y es nuestro deber respetar a las autoridades independientemente de la extracción partidista que ellos tengan. Y no solamente respetar a las autoridades que gobiernan nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, sino también respetar las leyes
del país al que pertenezcamos. Te hablo del país al que pertenezcamos porque en nuestra comunidad hay 56 países y tenemos fieles de los 56 países, claro. Y obviamente las leyes cambian en un país y en otro, pero el principio del respeto hacia las autoridades y las leyes no se pierde. Es lo mismo que se predica aquí en México, se predica en Alemania, se predica en España, se predica en Colombia, por mencionarte algunos de los países en donde tenemos presencia. Entonces, ¿qué hacemos todos los días? Oramos a Dios para que a nuestras autoridades les vaya bien. No deseamos nosotros que a una autoridad, independientemente del color que haya llegado, le vaya mal. Queremos que les vaya bien en su trabajo, en su gestión, porque en la medida en que a ellos les va a ir bien, se va a reflejar en un bienestar de la sociedad. Sí hay políticas públicas en las cuales nosotros quisiéramos que se respeten, como es las libertades. Toda ley que permita la amplitud de libertades, nosotros estamos a favor de todo ello. En lo que no estaríamos de acuerdo es en que se restrinjan libertades para las personas, como por ejemplo el caso de que se pudiera limitar como asociaciones religiosas, limitar a una persona para que pueda profesar la religión que más le convenga. En eso sí no estaríamos de acuerdo nosotros nunca. Son cosas que evidentemente atentarían directamente contra los derechos humanos de una persona y contra las libertades que hoy en la actualidad disfrutamos. Te quiero decir, te comento esto porque en algún momento nos llegó a tocar sufrir alguna discriminación religiosa, que te comenté hace unos momentos, y que lamentablemente se llegó a presentar, pero hoy en la actualidad tenemos un país de leyes, un país en donde ya afortunadamente no están sucediendo este tipo de situaciones y no quisiéramos retroceder en el tiempo, porque un retroceso nunca ayuda a ningún país, ¿no? Entonces, y tenemos una maravilla que se llama juicio de amparo, por supuesto, que nos permite respetar los derechos humanos. Así es. Definitivamente esta asociación religiosa es pro derechos humanos. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por aceptar la invitación. Contrario. Y pues ojalá no sea la última vez que nos veamos. Claro. Y pues bienvenidos a Zacatecas. Muchísimas gracias, te agradezco tus atenciones y te sigo deseando el éxito en tus cápsulas, en tu programa que estás teniendo. Muchas gracias. Gracias, qué amable. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.